tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Felipe Cruz y estamos arrancando, estamos iniciando nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube que se llama El Philip. Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Ojalá se la estén pasando bien. Si algunos ya están de vacaciones, si van a tomar un puente, si se van a pasar en su casita relajándose, oigan, sean bienvenidos y gracias por acompañarnos y por estar aquí. Fíjense que hoy les voy a platicar la historia de uno de los compositores, híjole, no compuso tantas canciones como Juan Gabriel, que fueron casi 2000 canciones, no sé cuántas compuso, o como don José Alfredo Jiménez, o de estos compositores tan prolíficos. En realidad, hoy les voy a platicar de un compositor y cantante también, pero que cantaba con un sentimiento este hombre, que bueno, nada más de escucharlo, ya se pone la piel chinita y dan ganas, por supuesto que sí, hasta de llorar. Y me refiero al mismísimo don Cuco Sánchez. Oigan, su historia está buenísima, está pues como para un día de estos, ¿no? Así como para un día de descansito, se antoja muchísimo, así es que por favor acompáñenme porque les voy a platicar la historia de sus padres, de su mamá, de su papá, obviamente de él, de la forma en la que nació. Fíjense, híjole, está bien interesante. Por favor, no se vayan y sobre todo esos últimos días de vida de don Cuco Sánchez, aquí lo van a saber en el canal del Philip. Pero antes de iniciar, les quiero recordar que si ustedes nos hacen el favor de suscribirse con nosotros, nos hacen el favor de regalarnos un like también, ayudan muchísimo a nuestros canales y por eso los invitamos a que se suscriban a todos ellos y a que nos dejen un like y también a que nos dejen un comentario. Así es que bienvenidos sean, gracias por estar aquí. Y sí, hay frases que nunca se olvidan y podrá pasar una generación y otra y las seguiremos utilizando. A veces les voy a decir que ni siquiera sabemos, porque como hijos o como nietos muchas veces dicen de piedra de ser la cama y de piedra la cabecera, pero en realidad ni sabemos quién originó o quién dijo esa frase o aquella tan clásica. Pues no soy monedita de oro. Ay, Felipe Cruz, ¿qué te pasa hoy? Y no he tomado nada, ni gota de alcohol. Oigan, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, decía también don Cuco Sánchez, o la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, frases que se han quedado para la posteridad, indiscutiblemente que sí, y fueron creadas precisamente por don Cuco Sánchez, uno de los mejores compositores, obviamente, de la música mexicana. Fíjense nada más, la historia de don Cuco Sánchez, uno de los compositores más dolidos y con más sentimiento que le imprimía a sus canciones, es muy interesante. De hecho, ya no vive don Cuco Sánchez. Si estuviera vivo, al día de hoy tendría 101 años, fíjense nada más, ya rebasaría el siglo y pues bueno, sería un agasajo tenerlo. Desafortunadamente ya no está. Que don José del Refugio Sánchez Saldaña, este hombre que fíjense que mucha gente dice, ¿no será su papá de Juan Gabriel? Se parece muchísimo Juan Gabriel a don Cuco Sánchez. Pues no. Resulta que su padre fue don José del Refugio Sánchez Erros. Y este señor, don José del Refugio Sánchez Erro, era un capitán del ejército, un capitán de aquellos de altos mandos y que tenía a su cargo pues todo un pelotón de las tropas armadas. Fíjense que su esposa, y que también fue una manera de conocerse muy interesante. Su esposa fue doña Felipa Saldaña Cabello. Esta mujer era una mujer que era soldadera de la Revolución Mexicana. Nada más imagínense de estas mujeres luchonas y que andaban en la bola, ¿no? Andaban luchando, pero no crean ustedes que apoyando a los esposos y cocinando. No. Era de las soldaderas, de aquellas que cargaban su escopeta y lo mismo, le salía un venado que le salía a alguno que estuviera en contra de la revolución y se los descabechaban, imagínense ustedes. Entonces resulta que don José del Refugio, el papá de Cuco Sánchez, siendo del ejército, estaban en bandos distintos, ¿no? Ahora sí que cada uno luchaba por intereses diferentes, mientras que doña Felipa luchaba en favor de la revolución, el papá, don José del Refugio, luchaba en favor del gobierno. Entonces, pues era una situación como complicada, pero dicen que cuando el amor llega, no hay forma y no hay manera, pues ahora sí, de escaparse de él. Resulta que estos dos personajes, tanto doña Felipa y don José del Refugio, se conocen prácticamente en plena batalla de la Revolución, fíjense nada más. Pues resulta que se hacen novios, obviamente a escondidas, porque pues tampoco es que les hayan dado tanta chance. Y resulta que se hacen novios y se casaron. Bueno,
Pues obviamente, don José del Refugio, al ser un capitán del ejército, andaba de un lado a otro, para allá, para acá, lo traían para todos lados de la República Mexicana en aquellos tiempos de la Revolución. Bueno, resulta que doña Felipa se embaraza. Y cuando ella se embaraza, estaba pues también de un lado a otro, porque el ajetreo estaba tremendo, tremendo en aquellos años. Entonces, doña Felipa, pues de tanto y tanto y tanto ajetreo, a veces caminando, a veces iba en un burro, a veces en un caballo, bueno, pues ella pues estaba muy, muy, muy digamos, cansada y fatigada, pero además el embarazo empezó como a darle muchos problemas en aquel momento. De repente, pues estando de pueblo en pueblo en pueblo, entra en labor de parto doña Felipa. Y su esposo, don José del Refugio, dijo, ahorita, porque era 12 de la noche, imagínense, y dice, ¿y ahorita de dónde voy a sacar una partera? Dios mío, ayúdame, decía don José del Refugio, y doña Felipa, que ya estaba con los gritos de, pero tremendo, tremendo. Pues resulta que estaban ellos en un pueblito de Altamira, Tamaulipas, allá justamente en el norte de México. Pues resulta que no encontraban a la partera, no encontraban a una mujer que les asistiera porque había más mujeres, pero las mujeres decían, no, 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 yo no me puedo quitar de mi lugar porque estamos como soldaderas. Ahorita no venimos ni de comadronas, ni venimos de parteras, ni de nada. Oiga, pero que la mujer del capitán, pues será la mujer del capitán, pero me quito de aquí y nos andan tumbando, ¿no? Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y este hombre, José del Refugio, tenía a un ayudante que era un soldado raso. Y este soldado, pues le dijo, oiga, capitán, algo tenemos que hacer porque su mujer está ya muy mal. Y le dijo, sí, ponte el agua caliente, tráete unos trapos limpios y que Diosito nos agarre confesados porque ahí vamos. Sí, don José del Refugio y su asistente, el soldado, ahí van para adentro, sacan a todo mundo de ahí de donde estaba pegando de gritos doña Felipa, y resulta que con todo el miedo del mundo recibieron al bebé. Pero ¿saben cómo reciben al bebé? La costumbre que había, sobre todo en aquellos tiempos, en donde la gente no tenía una casa fija. Se la pasaban de pueblo en pueblo, se la pasaban de lugar en lugar, y cuando a una mujer le agarraba el parto, literalmente, a veces arriba del caballo, a veces en casa de alguien, pero era muy difícil que ocurriera esto. Lo que se acostumbraba a hacer en aquel momento era rascar un hoyo en la tierra, así literalmente. La mujer ponía una pierna de un lado del hoyo, la otra pierna del otro lado del hoyo, y entonces el niño caía en medio, en el agujero, ahí entre la tierra, y obviamente pues ya todos los líquidos, ¿no? Que pueden llegar a salir, parte del líquido amniótico, la placenta y todo esto, bueno, pues se quedaba precisamente entre la tierra, al niño lo sacaban, lo limpiaban y ya posteriormente pues lo llevaban a los brazos de su mamá. Así es como nace Cuco Sánchez, o bueno, José del Refugio, ¿no? Este muchacho José del Refugio Sánchez Saldaña. Bueno, fue una alegría para todos los soldados porque dijeron, bueno, el capitán ahora sí que no solamente nos resultó buen padre, ¿no? Además de todo, ahora hasta partero es. Bueno, pues resulta que el chamaquito, José del Refugio, que luego desde chiquito le dijeron Cuco, era el consentido de todo el pelotón. Todos lo querían. ¿Y por qué? Porque había nacido entre la bola. Ahí estaban, pues obviamente, mujeres, estaban hombres, y había muchos niños que también habían nacido justamente ahí. Resulta que Cuco Sánchez, que ya pues empezó a crecer, digamos, entre todo este movimiento, desde chiquito se dio cuenta que su vida estaba ligado a las armas, a los viajes, pero no eran viajes de placer, eran viajes de huir de un lado a otro o de pelear de un lado a otro, y así estaba también doña Felipa. Y fíjense que así se la pasó. De hecho, en esta primera etapa, nadie de esos niños fue a la escuela y no iban porque no quisieran, era porque en realidad andaban en la bola. Ya había pasado la revolución, ya no estaban en pleno conflicto, pero lo que ocurrió después en México, que fue la post-revolución o la posguerra, era todavía más fuerte, todavía había de pronto algunos conflictos. Bueno, pues tan fue así que Refugio decide mandar a su esposa junto con su hijito a esconderlos, los subió en un tren a los dos niños, sube aparte de su pelotón de soldados, de soldaderas, y los manda a otro pueblito para que ellos se vayan a esconder. Y José del Refugio, papá, dijo, bueno, en algún momento ya regresaré. Pasaron años, 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 años para que volvieran a ver a su papá, que él
prefirió, digamos, separarse de ellos para no causarles algún conflicto, que lo fueran a perseguir a él y obviamente que de paso, pues le hicieran daño a su familia. Bueno, pues resulta que un día se da cuenta doña Felipa que el niño tenía un problemita en los ojos. No sabían si podía ver, si no podía ver, porque él simplemente cerraba y abría mucho los ojitos y se dan cuenta, pues que había un problema, tenía muchas chinguiñas el pobrecito niño y todavía, fíjense que su papá, el militar don José de Refugio, antes de irse, pasó a hacerle una poción de agua de rosas y con esa agua de rosas le empezó a lavar los ojitos. ¿Qué hospitales iba a haber en aquel momento? Y si había, no había dinero o no había tiempo para llevarlos al hospital. Entonces le empieza a lavar sus ojitos y fíjense que ya después lo lleva su mamá al hospital allá de Ciudad Juárez, perdón, al hospital civil de Victoria, allá en Tamaulipas, y es en donde pues ya la atienden un poquito más el problema de sus ojos. Pero fue su papá, un hombre muy rudo, muy fuerte, de un carácter y un temperamento bastante explosivo, pero que a final de cuentas en ese momento para su hijo se había convertido en un borreguito. El niño pues empieza a mejorar su vista y ya le estaba yendo un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues así pasaron los primeros 6 años de vida del pequeñito Cuco, escuchando cantar y tocar a todos estos revolucionarios, bueno, que habían sido revolucionarios en la época del movimiento armado, y escuchaba cómo cantaban estas canciones que eran canciones muy dolidas y muy sentidas. ¿Por qué? Porque estos soldados o estos revolucionarios cantaban pues de tristeza por extrañar tanto a su familia, a sus hijos, y todas las canciones que cantaban en aquel momento eran canciones de dolor. Y no solamente los hombres cantaban, ¿eh? Cantaban también las mujeres y las mujeres cantaban pero con un sentimiento bárbaro. Ellas decían, yo no me pude casar con un vestido blanco, no pude tener misa, no pudimos tener invitados cuando nos casamos, pues aquí nos casamos entre la bola, aquí nacieron nuestros hijos, y sobre todos esos temas, las canciones que cantaban ellas eran pues las que los chiquillos iban escuchando. Los chamacos andaban entre jugando, ¿no? Ellos no se enteraban de nada, pero bien que ponían atención a lo que la gente estaba cantando. Bueno, al poco tiempo, fíjense que nace su hermano Enrique, de hecho el único Enrique, el único hermano, perdón, de Cuco Sánchez, su hermano Enrique. Bueno, pues como sea, a final de cuentas, pues ya eran dos, y Cuco, siendo el más grande, siendo el mayor, pues se daba cuenta que su hermanito tenía algo raro. La mamá no le quería decir, pero de hecho desde el momento en el que su papá se fue, ya la había dejado embarazada a la señora. Entonces este niño, Enrique, había nacido prematuro. Había nacido tan chiquito, que todavía don José del Refugio le construyó una cuna. ¿Saben cómo le construyó esta cuna? Se la construyó con una cajita de zapatos. Imagínense, ahí cabía este niñito Enrique y conforme fueron creciendo, se hizo muy unido a su hermano Cuco. Los dos, pues prácticamente eran uña y mugre, ¿no? Los niñitos así se la pasaban. Bueno, pues resulta que la familia no podía estar en ningún lugar fijo. ¿Por qué? Porque estaban de un lado a otro y viajaban para acá y viajaban para allá y todo el tiempo. Y de repente el papá los mandó a llamar, ¿no? Su papá. Entonces, nuevamente juntos, empiezan a recorrer otra vez todos los lugares del país, todos los lugares, junto con el marido. Y para arriba y para abajo y para un lado y para el otro. Fíjense que era tanto el ajetreo porque para ese momento ya don José del Refugio se había unido a las filas del presidente Álvaro Obregón. Entonces, pues digamos que tenía ya un mejor puesto, pero el presidente lo traía para arriba, para abajo, para todos lados, en todo el país. Llegó un momento en el que, pues, esta Felipa dijo, ya no puedo más. Ya. O sea, todo el tiempo he estado contigo. Cuando nos fuiste a esconder por allá, yo me quedé sola. Nació mi hijito Enrique y tú no estabas. En fin, doña Felipa empieza a hacerle una serie de reclamos a su esposo porque pues ya se había hartado y se había cansado de tanto estar viajando por todo el país. Así que de repente le dijo, ¿sabes qué? Pues mira, ahí te ves. Por favor, dame mi libertad, yo ya no quiero estar más contigo, yo ya me quiero quedar pues solita. Bueno, pues total, ella se va para la Ciudad de México
y el señor pues se queda pues en su cargo, ¿no? Como capitán del ejército. Resulta que ella llega al lugar que la había visto nacer y además donde ella había crecido, y esto es en Tulyehualco, allá en Xochimilco. Un lugar, es un pueblito, ¿no? Tulyehualco hasta el día de hoy, muy bonito. Entonces resulta que llega ahí y ¿qué es lo que hace Felipa? Ella dijo, hay que sembrar la tierra, hay que sembrar maíz, hay que sembrar calabazas, hay que sembrar habas, frijoles, hay que sembrar lo que se pueda. Y a su hijo Cuco le enseña todo el asunto del campo, todo el asunto. Y Cuco, sabiendo que él era el más grande, que era el mayor, era el hombre de la casa, dijo, tengo una responsabilidad enorme con mi familia. Entonces, pues ni modo, pues tengo que trabajar, dijo Cuco. Aprendió a sembrar, aprendió a regar, aprendió a hacer todo lo que tiene que hacer un campesino siendo muy, muy, muy chiquito. Él era el hombre de la casa, Cuco Sánchez. Bueno, de repente un día les llega un dinerito, ¿no? De cosas que vendían ellos. Y dice la mamá, ¿sabes qué, Cuco? Te voy a comprar un par de chivas, le dijo. Y esas chivas, pues a ver si al ratito tienen crías y nos hacemos de un buen rebaño. Y dijo Cuco, sí, y entonces compran sus chivas. ¡Ay! El chamaco se convirtió en pastor porque ahora andaba arriando a las chivas y les daba de comer y andaba para un lado al otro, ¿no? Pero ¿qué creen? Para poder Cuco que le diera el tiempo para ir al campo, ir a sembrar, ir a cosechar y cuidar a sus borreguitos, bueno, a sus chivitos que tenía, se tenía que levantar a las 5 de la mañana para no gastar leña, porque la leña era cara, bueno, sigue siendo cara en aquel momento, se bañaba con agua fría. Pero estamos hablando que en esta zona de la Ciudad de México, en Tulyehualco, a esa hora el agua no les quiero decir cómo sale, sale prácticamente congelada. Bueno, pues así se bañaba el chamaco. Cuco Sánchez se bañaba con su agüita fría y ya salía fresco como una lechuga y se iba a cuidar a sus chivitas y después se iba al campo para poder trabajar. Bueno, mientras estaba, y fíjese, su mamá tan inteligente y tan abusada, todavía ni entraba a la escuela el chamaco, pero ya sabía leer y escribir, su mamá le había enseñado. Entonces resulta que mientras estaba Cuco cuidando a los borreguitos, a las chivitas, resulta que en un cuaderno roto, viejo, con hojas usadas y todo, él escribía palabras muy bonitas y se las escribía para su mamá. Mamita linda, te quiero, mamita linda, eres lo máximo, cosas muy sencillas, pero él finalmente ya le escribía estas frases. Y él toda su vida, pues había estado pues en un ambiente campirano. Entonces, todas las frases o las palabras que le escribía, las escribía en este sentido, ¿no? Como si estuviera pues un agente de campo. Resulta que de repente la señora, doña Felipa, les dice a sus hijos, ¿saben qué? Nos vamos a tener que ir de aquí de Tulyehualco. ¿Por qué? Pues porque hay que buscar nuevas oportunidades. Se quedaron en la Ciudad de México, pero se fueron a vivir a la calzada México-Tacuba, una de las calzadas, si no es que la primerita que hubo en la Ciudad de México, muy importante. Resulta que ahí lo inscribe a la primaria, a Cuco. Fíjense, estábamos hablando que estaba bien chiquito. Lo mete a la primaria y el chamaco era inteligente, pero aparte ya sabía leer y escribir. Resulta que Cuco Sánchez solamente pudo estudiar hasta el cuarto año de primaria, nada más. Y no estudió hasta ese grado porque quisiera estudiar hasta ahí o porque fuera mal alumno, porque no hiciera sus tareas. No, 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 no tenía nada que ver con eso. Fíjense que lo que sucedía es que Cuco pensaba tanto en la pobreza en la que vivía su familia, que eso lo distraía, porque en lugar de estar pensando en las sumas, en las restas y todo, Cuco estaba pensando, no sé si mi mamá tenga para darnos de comer, no sé si mi mamá tenga dinero para las tortillas, en eso estaba pensando él. Bueno, pero esos 4 años que estuvo en la primaria, en esos años él aprendió a escribir muchísimo mejor y ahora las frases que escribía se daba cuenta que estaban mucho mejor estructuradas, estaban mejor armadas y hasta cierto punto él se daba cuenta que eran poesías las frases que él escribía y se acomodaban muy bien. Pero además resulta que el poco tiempo que vivió con su papá también tocaba la guitarra junto con toda la gente, pues de esta, tanto del lado de la mamá como del lado del papá, uno revolucionario, bueno, una revolucionaria y el otro a favor del gobierno. Resulta que Cuco aprendió, ¿no? Por lo menos a escuchar los acordes de la guitarra. Bueno,
Pues cuando entra a la secundaria, porque aunque nada más había estudiado cuarto año, después regresó a la primaria. Bueno, cuando estudia ya la secundaria, el maestro de música habló con Felipa y le dijo, oye, tu hijo tiene una capacidad para componer o para escribir palabras muy, muy, muy bonitas y yo quiero prepararlo. Yo quiero hacer de él pues un hombre pues obviamente de provecho. Yo sé que está sola y déjame apoyarte, déjame por favor, pues hacer que tu hijo pueda lograr ser algo en la vida. Pero para eso tienes que entregármelo, le dijo a su maestro de música. No, hombre, Felipa le dijo, estás loco, ¿cómo crees? No, 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 yo para eso trabajo tanto, para eso me rompo el lomo, para poder sacar a mis hijos adelante. Muchas gracias, pero no. Bueno, pues total, el chamaco pues, siguió estudiando. Resulta que cuando cumple 16 años, fíjense que él ya tocaba la guitarra perfectamente bien, ya componía algunos poemas bastante, bastante bonitos y es cuando decide salir a buscar oportunidades. Estando en la Ciudad de México, indiscutiblemente en aquellos años, uno de los lugares por excelencia era la XCW, la estación de radio, que además de todo, pues era lo que todo México escuchaba. Se escuchaba en todo México y además de eso, la radio era en vivo en aquellos años. Bueno, imagínense ustedes con 16 años, Cuco Sánchez, iba con una camisita muy viejita, muy, muy, muy viejita. Llevaba un cuaderno, bueno, que el cuaderno se deshojaba solo, solito. El cuaderno lo llevaba bajo el brazo y se paraba en la puerta del XW tratando de entrar. Pues resulta que no lo dejaban porque lo veían tan pues tan humilde, ¿no? Por su manera de vestir, que resulta que le negaban la entrada. ¿Y por qué? Porque los policías pensaban que iba con su cuadernito para pedir un autógrafo, no pensaban que fueran canciones. Y entonces siempre lo echaban para afuera al pobre Cuco. Pero además de todo, era chaparrito, entonces lo veían entre chaparrito, entre pues como que mal vestido y todo, y nunca le dieron la importancia. Y Cuco decía, oigan, es que yo soy compositor y canto y déjenme entrar y miren, quiero hablar no sé, estos artistas, Agustín Lara y todos ellos, ¿no? Que estaban en aquellos años, quiero hablar con ellos y enseñarles mis canciones, pero no lo dejaban ni entrar. Y Cuco resulta que nada más veía cómo entraban estos grandes, grandes, grandes de la música, entraban, salían, volvían a entrar, volvían a salir, y él ni siquiera los molestaba, ni siquiera les pedía autógrafos ni nada. Él no quería un autógrafo, él se quería convertir en uno de ellos. Bueno, pues llegaba la tarde con hambre, aparte de todo, cansado de estar en el sol parado allá afuera todo el santo día, y se tenía que regresar a su casa, que su casa era el cuarto de azotea de una vecindad muy humilde en la Ciudad de México, y ahí vivía su mamá y vivía su hermano. Entonces llegaba y pues ya lo poquito que había para comer, pues ya comía toda la familia, y Cuco seguía escribiendo, escribía, decía, algún día va a resultar esto. Pues resulta que como veía que esta oportunidad no llegaba, empezó a buscar otro tipo de trabajos. Fíjense que Cuco empezó a trabajar como mesero en un restaurante, pero le absorbía mucho tiempo y lo que él quería era tiempo para ir otra vez a la XCW. Después se metió a un gimnasio y en este gimnasio empezó a aprender lucha libre y posteriormente pesas porque quería entrenar a la gente. Pero resulta que en una ocasión, levantando pesas y siendo él de una estatura muy bajita, pues se lastimó dos vértebras y dos cervicales. Ya no pudo volver a hacer esta actividad. Después, otro día, alguien le dijo, oye, Cuco, fíjate que hay una imprenta, la imprenta de un periódico que se llama El Nacional, y están solicitando gente para la imprenta. ¿Quieres ir a trabajar? Y Cuco dijo, sí, por supuesto, necesito el dinero para poder seguir escribiendo e ir al XW y pedir una oportunidad. Bueno, pues un día estaba acomodando, imagínense estas imprentas de antes, ¿no? Pues eran maquinarias enormes, enormes, con rodillos, engranajes y todo esto. Pues ahí estaba Cuco, que además no tenía experiencia en ese ramo. Resulta que estaba Cuco Sánchez, pues metiendo las hojas y las prensas y todo esto, y de repente que le agarra su dedo, el dedo anular de la mano izquierda, que vendría siendo el que está pegado junto al dedo chiquito, ¿no? Y entonces le agarra la prensa, se lo alcanzaron a jalar, que le lastimaron muchísimo, muchísimo, pero si no lo logran sacar,
la prensa le arranca el dedo. Es este, miren, ahora, ay, perdón. No lo puedo levantar. Es este de aquí. Entonces, resulta que Cuco, a ver, déjenme ver si puedo. Ay, no, no puedo. Es este. El dedo. Bueno, resulta entonces que Cuco, fíjense que lo logran jalar y se le desgarró todo y en el momento pensaron que iba a perder su dedo, porque pues imagínense, la sangre botó y todo. Pensaron que iba a perder el dedo y Cuco en lo primero que pensó no fue en su dedo, en lo primero que pensó fue en la guitarra. ¿Cómo voy a tocar la guitarra? No puede ser. Todos los dedos se necesitan, ¿no? Decía él. Y entonces lo llevan al hospital y en el hospital afortunadamente le dicen, señor, su dedo no lo va a perder, su dedo lo va a conservar, lo que sí va a perder es el movimiento, no lo va a poder mover de aquí en adelante. Híjole, pues dijo, bueno, pues ahora sí que de lo malo lo menos, ¿no? Y resulta que efectivamente su dedo sí perdió la movilidad, pero lo conservó. Como era en la mano izquierda y no en la derecha, porque él era diestro, pues no le afectó tanto, aunque en realidad sí pudo haber sido un problema mayor. Dejó la imprenta, dijo, no, ahorita fue un dedo, al ratito va a ser la mano y al ratito va a ser el pie. Bueno, dejó el trabajo, ¿no? Además, pues él dijo, pues ya junté un dinerito, ya puedo por lo menos ahorita darme un espacio para seguir escribiendo y seguir buscando oportunidades allá en la XW. Era lo que él quería. Bueno, pues resulta que él, sin haber ido a la escuela de música y que la G. Martel y es, no. Don Cuco Sánchez solito, hay gente que jura y perjura que tocaba 10 instrumentos. Lo que sí es real es que hasta aquel momento él cantaba, componía, tocaba la guitarra, la armónica y el acordeón. Eso sí era, ¿eh? Hasta ahí sí. Pero hay gente que decía, no, pero también tocaba el güiro y también tocaba las no sé qué, y que si la trompeta y que quién sabe. Dicen que 10 instrumentos, pero lo real es que por lo menos 3 instrumentos cantaba y aparte componía. Bueno, pues resulta que, fíjense que de tantas y tantas y tantas veces que llegó a ir a la XW, donde no lo dejaron entrar o no lo dejaban entrar, resulta que ya lo conocían. Los policías decían, ahí viene otra vez este chaparrito, ya que se vaya a su casa. Lo veían los ejecutivos, los artistas, y ya, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Cuco? No, ya era conocido, porque todo el tiempo estaba parado afuera con su cuadernito. Él dijo, algún día, algún día. Bueno, pues resulta que ese día llegó. Fíjense que entra al XW nada más ni nada menos que don Alonso Sordo Noriega. Ustedes van a decir, bueno, ¿y quién era ese señor? Ese señor fue el creador de la XEXAM, otra estación de radio muy importante en aquellos años. Y le dijo, chamaco, no le quites el tiempo ya a los artistas, mira, ya te conocen, ya te saludan, ya lograste tu objetivo, vete a tu casa, déjalos en paz. Y le dice Cuco, señor, yo no vengo a pedir autógrafos ni los vengo a molestar, yo lo que quiero es cantar, yo lo que quiero es que escuchen mis canciones, es lo único que pido. Y entonces este señor, don Alonso, le dice, Cuco, una canción, una sola canción, Cuco, y te vas porque estoy muy ocupado. Bueno, Cuco sintió que le regresó el alma al cuerpo y entonces don Alonso le dice, pásate a la oficina, ¿no? Ya iba Cuco atrás, ¿no? De don Alonso, dijo, ya se me hizo. Y entonces Cuco, muy nervioso, más por lo de su dedo, estaba muy, pues nerviosísimo porque le iba a cantar al creador y director de una estación de radio. Entonces, le empieza a cantar con ese sentimiento Cuco Sánchez, que cuando terminó su primer canción, Alonso le dijo, oye, ¿no traes más canciones? Y Cuco le dijo, ay, traigo un cuaderno de canciones, todas las que quiera, todas las que quiera. Bueno, Cuco casi le dio así se quedó don Alonso, así tal cual. Oigan, pues resulta que Cuco casi le dio un concierto completito a don Alonso. Y resulta que le dijo, Alonso, tienes que regresar, tienes que venir otra vez porque te voy a presentar a personas muy importantes del medio. Alguno de ellos te puede ayudar, te puede echar la mano. A la primera persona que le presenta Alonso,
fue a doña Lucha Reyes y su Caminito de Contreras. Se la presenta, doña Lucha escucha algunas canciones de Cuco y le dijo, mi hijo, voy a cantar tu música, está bien bonita. Luego le presenta al grupo de los jarochos, que en aquellos años los jarochos eran, bueno, los reyes, ¿no? De la música. Y lo mismo, le dijeron, Cuco, vamos a cantar tus canciones. Le presenta a los hermanos Huesca, hablando de todos estos grupos de aquella época, de aquel tiempo. Y resulta que a la última persona que le presenta es nada más ni nada menos que a un empresario, dueño, bueno, un hacedor en toda la extensión de la palabra, no solamente de empresas, sino también de personalidades. Y este señor, de nombre Emilio Azcárraga Vidaurreta, sí, aquel que originó todo el emporio de Televisa, se lo presentó don Alonso. Para aquel momento, Cuco Sánchez apenas tenía 19 años. Y entonces resulta que pues lo contrata, ¿no? Y le dijo, tú muchacho, tienes mucho talento, vente para acá porque vamos a empezar a trabajar juntos. Cuco dijo, ya aquí ya, imagínense que lo estaba contratando el mero mero de toda la industria del entretenimiento en aquel momento. Bueno, pasa el tiempo y don Ricardo Hinojosa, un locutor de Radio 1000, uy, Radio 1000, imagínense nomás de qué años estamos hablando, ¿no? Él fue quien lo bautizó como Cuco Sánchez, que le dijo oficialmente, ese va a ser tu nombre artístico. En aquellos años la radio se hacía en vivo, no había discos, no había, hasta los comerciales se hacían en vivo. Bueno, pues un día justamente ahí en Radio 1000 estaban esperando a un artista para que cantara, ¿no? Pues era la hora de ese artista. Pero les habló a la estación y les dijo, no voy a ir, no puedo, me siento muy mal, me duele la panza y no voy a poder llegar. Pues entonces le dicen a Cuco, órale, ahí está tu oportunidad que tanto buscabas y que tanto querías. Entonces Cuco agarra su guitarrita y dijo, ay Diosito lindo, agárrame confesado porque ahí te voy. La primera vez que iba a cantar en vivo para el público, ¿no? Y entonces Cuco sabía perfectamente que la radio en aquellos años era lo más escuchado. No había televisión, no había otra cosa más que la radio era lo de hoy. Y si ya existía la televisión, pues en las casas no había aparatos, entonces daba lo mismo. Bueno, la radio se escuchaba en todas las casas. Cuco Sánchez entra a la estación muy nervioso, se pone a cantar e inmediatamente el público enloqueció, porque dijeron, no, hombre, este chamaco tiene todo, sentimiento, letra, música, tiene todo, 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 todo. Y resulta que algo que les gustó muchísimo es que tenía como ese sabor revolucionario la música que tenía, que cantaba Cuco Sánchez, la pura guitarrita y su voz y el sentimiento. Algo muy extraño de Cuco Sánchez es que nunca le cantó pues al desamor, nunca le cantó, bueno, al desamor sí, pero nunca le cantó ¿cómo poder decirlo? Pues a los vicios, ¿no? Que si el borracho, que si es, no, él le cantaba normalmente a las mujeres, era a todo lo que le cantaba. Bueno, pues resulta que fíjense nada más, todo hasta aquel momento pues estaba muy, muy, muy bien, ¿no? Pues ya tenía de alguna manera el reconocimiento de la gente que lo había escuchado en la radio, pero resulta que justo antes de que él cumpliera 20 años, graba su primer disco que le da todo el éxito del mundo, todo, y más con las personas que venían de provincia a vivir a la Ciudad de México y que extrañaban sus pueblos, bueno, Cuco Sánchez se convierte en su ídolo porque les recordaba tantos sus pueblitos, les recordaba sus familias, era la nostalgia y empezó a vender de discos como pan caliente, Cuco Sánchez. Bueno, pues resulta que lo empiezan a contratar para hacer cantidad de eventos privados, festivales, de todo empieza a ser contratado Cuco Sánchez. Poco a poquito va ganando fama como cantante, pero también como compositor, porque si algo tenía es que era un extraordinario letrista. Bueno, muchos artistas y muchos grupos de aquella época cantaron sus canciones, muchos, muchos. Y en la parte, digamos, profesional, él sabía perfectamente que su vida estaba resuelta, que su vida estaba realizada. Ya lo interpretaban otros artistas, él cantaba sus éxitos, la gente lo amaba, él se sentía feliz. Pero en la parte personal, de pronto un día, fíjense que conoce a una muchacha llamada María Teresa de la Vega. Esta muchacha llamada María Teresa de la Vega venía de una de las familias
de más dinerito y más importantes, más ricas de México, para no darle tanta vuelta, ¿no? Pues resulta que esta chica le gustaba ir a saludar artistas a la XCW. Le encantaba ir ahí, ¿no? Entonces, ella como fan, como público, aunque ella también era cantante y pues también hacía sus presentaciones y todo, pero a ella le gustaba ese rollo, entonces se iba ahí con toda la gente que estaba en la entrada del XCW y saludaba a los artistas y todo, pues era finalmente una muchachita. Pues resulta que a ella se le llegó a conocer como la reina de los charros, a esta mujer, y dicen que cantaba muy bonito. Pues un día le dan una canción y le dicen, oye, María, tienes que cantar esta canción para un festival. Y todo ella dijo, sí, ¿no? Entonces la cantó y a ella se le enchina la piel cuando canta esta canción. Y le pregunta al organizador, oye, ¿quién la compuso? Nos la mandaron, la verdad no tengo la menor idea. Ah, bueno, ella se queda con la duda, pero dijo, en algún momento alguien me va a decir de qué se trata. Pues ahí tienen que un día, estando ella en la XW, va entrando pues por ahí Cuco Sánchez, ¿no? Pues que ya para aquel momento pues ya tenía su reconocimiento. Y entonces empiezan a platicar. Y esta muchacha, María, le dice, oye, fíjate que hace algún tiempo canté una canción, pero no sé quién la compuso, no sé la verdad, no tengo ni la menor idea. Y ella le dice, don Cuco, a ver, ¿y cómo va? Se le empieza a cantar María y le dice Cuco, ay, es que sabes que esa canción la compuse yo. ¿Cómo? Dijo María. Sí, fíjate que la compuse yo y pues la verdad, pues no sé, me da mucho gusto que me digas que te gustó y dijo María, me encantó, la canción está preciosa. Bueno, entonces María le dice, oye Cuco, pues mira, vas a decir que aprovechando de tu nobleza y todo el rollo, pero es que mañana va a ser el cumpleaños de mi mamá y me gustaría, si me haces el favor, pues que vayas a darle una serenatita a mi mamá, sería un buen detalle. Pero Cuco ya le había echado el ojo, ya había dicho, esta muchacha está, pero como quiere. Y entonces este Cuco aprovechó la oportunidad y dijo, sí, sí, voy a darle serenata a tu mamá. Ahí van los dos, ¿no? Y resulta que le cantó todo muy bien, hasta ahí todo muy bien. La señora quedó muy agradecida, bla, bla, bla. Lo que ya no le gustó es en el momento que anuncian su romance, porque empiezan a andar de novios y la señora dijo, oh, no, 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 tú, mi hija, que estás tan chula, estás tan bonita y tienes tanto dinero, no necesitas pues un cantante que pues no tiene mucho éxito, pues sí conocen sus canciones, pero tampoco es un Agustín Lara, ¿eh? No, 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 no. Me perdonarás, mija, pero pues ¿sabes qué? No. Y entonces, ¿qué creen? Empiezan a tratar mal a Cuco Sánchez por pobre, por feo, por mal vestido. Bueno, le decían de todo al pobre de don Cuco Sánchez, ¿no? Y entonces un día el papá y la mamá de María le dicen, mijita, hazte tus maletas porque te nos vas de viaje. ¿Cómo? Pues si yo no me quiero ir, dijo María. Pues te nos vas de viaje. ¿A dónde? Te vamos a mandar para Estados Unidos. María sabía que los papás lo estaban haciendo solamente para separarla de Cuco Sánchez. Era toda la idea, no tenía razón ese viaje. Entonces, pues, ¿qué creen que hace? Cuquito Sánchez y nada más ni nada menos que doña María. Pues que se van a casar a escondidas los dos. Fueron a casarse a la alcaldía Magdalena Contreras o delegación Magdalena Contreras, que es donde yo vivo. De hecho, vivo muy cerquita de la delegación del edificio. Resulta que van y se casan ahí. Y los ha de haber casado doña María de Los Ángeles Tudón, que ella, bueno, firmó todas las actas de nacimiento de todos los de por aquí, ¿eh? Resulta entonces que ellos dos se casan en esta delegación. Antes de irse, que si a la luna de miel y que si el viaje y que si no, 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 no. Cuco Sánchez le dijo a María, tengo que ir a hablar con tus papás, por lo menos que sepan qué es lo que hicimos. Va y se enfrenta a sus suegros y les dice, oigan, pues ¿qué creen que ya nos casamos su hija y yo? Uy, bueno, pues los suegros se le pusieron al brinco a Cuco Sánchez. ¿Cómo es posible? Abusaste de nuestra confianza, mi hija se merecía algo mejor, bla, 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 bla. Bueno, le dijeron hasta lo que no. ¿Saben ustedes que a partir de ahí Cuco Sánchez escribió una historia muy fuerte y muy dolida que se llama No soy monedita de oro para caerles bien a todos? Aquí nací y así soy, y si no me quieren, ni modo, dijo don Cuco Sánchez. Compuso esa canción por toda esta historia que vivió
junto a quien era su novia y posteriormente su esposa, María. Bueno, después de todo esto, Cuco Sánchez, que enfrentó a sus suegros, y eso le gustó mucho al papá de María, que el chamaco, aunque estuviera chaparrito y todo, pues se había fajado los pantalones y había ido a hablar con él y lo había enfrentado. Lo aceptaron a final de cuentas y les hicieron una boda, pero miren, de ensueño con un vestidazo blanco, un pachangón, invitaron a medio mundo, muy, muy, muy a gusto, ¿no? Este matrimonio de Cuco Sánchez y María tuvieron dos hijos, Analina y Arturo. Estos dos muchachitos, obviamente, pues le llegaron a dar felicidad y complementaron muy bien el matrimonio, además de los abuelitos que estaban encantados de la vida. Bueno, para aquel momento Cuco Sánchez ya tenía una mayor presencia en los medios de comunicación, pero además iba a muchos eventos y para ello necesitaba verse bien porque nunca lo bajaron, pues de que siempre se había vestido muy mal, que no era pues la imagen de un charro, en fin, de un mexicano, ¿no? Entonces él decía, pero yo así me siento bien con mi playerita, mi camisita, y hasta ahí, pues ¿para qué me pongo otra cosa? Pero entonces ya siendo un hombre casado y padre de familia, y su esposa, viniendo de una familia de dinero, le dijo, no, sí tienes que vestirte mejor, Hugo, por el público, ¿no? Cuco, perdón, tienes que vestirte mejor por el público. Y entonces Cuco empieza a comprarse ropa, pues ya de una mejor calidad, y su esposa le regala un sombrero blanco muy bonito. Pero cuando Cuco se lo quiso poner, dijo, ay, no, me veo como tachuela, ¿cómo crees que me voy a poner esto? Pues Cuco Sánchez a partir de ahí salía con este sombrero bajo el brazo cantando siempre, siempre, porque él decía que era como si tuviera la mano de su esposa junto con él y que lo estuviera acompañando todo el tiempo. Bueno, él tenía el trauma de verse chaparrito, porque decía, es que me veo tan chiquito y no, los charros debemos ser grandotes. Pues él, ya cuando tenía su dinerito, lo que manda hacer es comprarse botas de tacón, pero además dentro del tacón traía otro tacón que era como muy disimulado para que se viera un poquitito más alto, un poquitito. Y eso le ayudó mucho y le dio además de todo mucha, mucha, mucha seguridad. Bueno, fíjense que al día de hoy, en la que fue su casa, conservan muchas cosas todavía sus familiares de Cuco, mucha de su ropa, muchos de sus trajes, pero además conservan aquel sombrero blanco con el que siempre salía y que perteneció a su mujer. Bueno, pues resulta que Cuco Sánchez, a partir de ese momento, comienza a hacer cantidad y cantidad de canciones que fueron un trancazo, pero trancazo, ¿eh? Pero mucho, Grítenme Piedras del Campo, Anillo de Compromiso, El Mil Amores, bueno, muchísimas, muchísimas canciones que todas ellas tenían, pues esta como facilidad para llegarle al corazón de la gente y que la gente comprara los discos. Pero no, no todo en la vida de Cuco Sánchez, pues digamos que fue bonito y fue padre y estuvo lleno como de sonrisas y todo. Resulta que no. Fíjense que cuando nace, de hecho, el primer hijo de Cuco Sánchez, María tenía que estar en reposo absoluto. ¿Por qué? Porque pues no había sido un parto tan, tan, tan sencillo. Entonces, pues les dijeron, ¿sabes qué? Tienes que guardar cama en todo momento. Y Cuco Sánchez generalmente estaba de gira, estaba pues viajando por todos lados. Entonces un día fueron sus papás de María y le dijeron, vámonos. Aquí no hay quien te cuide, quien te atienda, tu marido no está contigo, vámonos para la casa. Y se llevan a María. Cuando regresa del viaje, de la gira, Cuco Sánchez no encuentra a su esposa, hace un tremendo, pero tremendo coraje, pero tremendo, porque decía, no me avisó, no me dijo, me dejó solo, llevó a mi hijo, bueno, estaba muy, muy, muy mal. Y Cuco, con toda esta situación que tenía, le escribe una carta a María, una carta en donde pues él expresaba lo que había sentido al llegar a su casa y no ver a su familia. Esta carta no tenía título, que normalmente Cuco Sánchez le ponía título a sus cartas, pero esta no lo tenía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Recibe la carta María y cuando la lee, dice, híjole, se sintió muy mal porque la letra estaba muy sentida. Y entonces, al final, Cuco Sánchez le puso, ponle título a la carta. María la titula con el nombre Fallaste Corazón. ¿Y tú qué te creías? El rey de todo el mundo. Ay, imagínense ustedes esa letra
que le llegue a una mujer con el sentimiento del esposo. Bueno, María dijo, perdóname, Cuco, la regué, sí, tú tienes razón. Se reconciliaron, pero por esa canción. Fallaste, corazón, no vuelvas a rogar, decía, ¿no? Con Cuco Sánchez, muy dolido, muy dolido todo lo que había pasado ahí en aquel momento. Bueno, gracias a la fama de Cuco Sánchez, su fama llegó a muchas partes del mundo, no fue solamente en México, llegó a Estados Unidos, llegó a algunas partes de Latinoamérica y llegó a España. Tan es así que Cuco Sánchez fue rey de, no, fue rey, fue amigo del rey Juan Carlos de España, fíjense nada más. Digo, nada más para que nos demos una idea de quién era Cuco Sánchez, pero también fue amigo del príncipe Bernardo de Holanda. Bueno, era tanta la fama, tanta, que de pronto, pues lo empezaron a buscar para que hiciera cine, fíjense nada más. Hizo películas Cuco Sánchez, como La Cucaracha, incluso esta canción de Fallaste Corazón tiene su película. Bueno, además también musicalizó películas en donde él no participó, solamente hizo la banda sonora, algo que bueno, pues obviamente era bastante bueno y muy bien pagado. También salió en telenovelas, estuvo con Victoria Rufo en la telenovela de Simplemente María y también estuvo con Thalía en María Mercedes, ¿no? Un hombre que hizo prácticamente de todo. Bueno, sus canciones, fíjense que en Europa las ocuparon para musicalizar cine europeo. O sea, de verdad que la fama de este hombre para la época fue muchísima. Hablamos de una Dolores del Río, hablamos de una María Félix, hablamos de estos personajes que le dieron nombre internacional a nuestro país, pero también no Cuco Sánchez lo hizo, solamente que pues él no tenía este glamour, ¿no? Que tenían estas estrellas que vestían con Christian Dior y con estas marcas tan bonitas, con Chanel no, o sea, Cuco Sánchez no era de esos y por eso quizás su fama no llegó a estos niveles, pero de que el señor tuvo trabajos importantísimos, indiscutiblemente sí. Fíjense que estas películas que hizo tuvieron muchísimo éxito allá. Ahora, sus canciones de Cuco Sánchez han sido cantadas en más de 27 idiomas, para que nos demos una idea. Don Cuco Sánchez, a diferencia de muchos otros artistas que apenas llegan al éxito e inmediatamente caen en cantidad de vicios, fíjense que él nunca tomó y tampoco nunca se drogó. Era un bohemio sano y así se describía él. Bueno, resulta que Cuco Sánchez, ya en los últimos años de su vida, se tuvo que retirar y no porque él quisiera. Él empieza a tener problemas en su mente, de pronto se le olvidaban las cosas y cuando lo lleva su familia a hacerle estudios, resulta que el señor tenía Alzheimer y entonces esta enfermedad desafortunadamente cada vez más lo iba deteriorando hasta que finalmente el 30 de septiembre del año 2000 lo tuvieron que internar de urgencias en la Ciudad de México por un problema cardíaco. Pero el problema cardíaco obviamente venía como consecuencia de todo este desgaste que ya venía arrastrando pues durante algún tiempo. Entonces su corazón ya no resistió y se detuvo un 5 de octubre del año 2000. Eran por ahí de las 9:20 de la mañana cuando desafortunadamente don Cuco Sánchez pierde la vida. Él tenía 79 años, ya era una persona adulta, tenía 79 años y al día de hoy le sobreviven tanto Alina y Alejandro, sus hijos, que por cierto, fíjense que Alina es la que mayormente impulsa todo el trabajo que hizo su papá, ¿no? Ella está como muy enfocada a darle difusión a todo eso. De hecho, ella ha logrado que la carrera de su papá sea reconocida en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Francia, en Australia. Ha llevado el trabajo de su papá a todos estos lugares. Y allá en Tamaulipas, por ejemplo, pues en Altamira, ¿no? Que de allá era el señor, pues fíjense que también le han dado reconocimientos a don Cuco Sánchez. La Lotería Nacional imprimió un boleto con frases de sus canciones y con fotos, obviamente, de don Cuco Sánchez, y todo eso para conmemorar los 100 años de su nacimiento, y esto ocurrió en el año 2021, que fue justamente el centenario. Bueno, uno de los más recientes, por decir algo, homenaje que le hicieron fue el escribir el libro que se llama De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción, que es un libro que escribieron en donde se cuentan todas las anécdotas que son muy interesantes. Miren el billete de la lotería de don Cuco Sánchez.
Y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un artista muy recordado y artistas, incluso por ejemplo Gloria Trevi cantó con mariachi la canción de Monedita de Oro, ¿no? Muchos cantantes son, que son modernos, que son actuales, siguen buscando esta música de Don Cuco Sánchez. Él compuso más de 200 canciones en toda su carrera y todas ellas están inspiradas en México, en sus lugares tan bonitos y en las mujeres. Esa es un poquito de la historia y de la vida de Don Cuco Sánchez, este personaje tan sentido y que ahora en el mes de la patria, pues indiscutiblemente nos llega en el alma y nos llega al corazón este gran personaje llamado Cuco Sánchez y que te lo presentamos aquí en el canal del Philip. Así es que, pues a seguir la fiesta, a seguir pasándola muy bonito. Yo ya me retiro, los invito a que si nos hacen el favor, por favor suscríbanse con nosotros a este canal y a todos nuestros canales y el día de mañana recuerden que tenemos una cita en este canal a las 10:30 de la noche. Soy Felipe Cruz el Philip y nos vemos hasta la próxima. Besotes, adiós.